De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Y la mañana es hoy, porque la verdad es que mejor mañana que la que vemos a través de las ventanas de los estudios de la Diaria Radio 97.9 FM de Montevideo y repetidoras en el interior del país. Es difícil imaginarse. Precioso comienzo de día jueves, bajadita de la semana. Y así iniciamos un programa desde el cual le damos la bienvenida a ustedes. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Y le doy la bienvenida a Mariana Cianelli, que también está del otro lado, pero de esta mesa que nos recibe diariamente. ¿Cómo te va, Mari? Muy buenos días, muy bien, contenta. Salió el sol definitivamente. Creo que para quedarse, creo que no hay dudas de eso, quiero creer. Y bueno, contenta por la propuesta que me llegó ayer de noche. ¿Te llegó una propuesta? Sí. ¿Sí? ¿Cambias de trabajo? ¿Te vas de la Diaria Radio? Para nada. De otros multimedios. Que para están, nada. ¿no? Me Bien. llegó un mensaje. Entonces me quedo más tranquilo, déjame sí, decírtelo así. quédate tranquilo. Me llegó un mensaje de Martín Rodríguez. Tú. ¿Quién les habla? Como decían los habla? viejos locutores. ¿Quién les habla? Para hacerme acordar que hoy es el Día Internacional del Libro. Es cierto. Yo no lo tenía en el radar. Para ser más exacto, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. No confundir con el Día Nacional del Libro, que se conmemora en mayo, o sea, dentro de Por eso, poco. yo cuando me llegó el mensaje dije, pero ¿no falta para eso? Bueno, para el Nacional sí, el Mundial es hoy. Entonces, bueno, eso nos da una posibilidad. Para empezar, de recordar por qué se celebra hoy este Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Ocurre que en esta fecha, en diferentes años, murieron tres grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Eso explica que se haya elegido ya hace mucho tiempo esta fecha para esta conmemoración, que nos da la excusa para poner libros arriba de la mesa. Algo que además queríamos hacer porque nos hace sentir importante, ¿no? Empezar un programa de radio, yo qué sé, con Junta Cadáveres de Onetti arriba de la mesa de trabajo. A vos te pone en un lugar de respeto. Los colegas incluso dicen, mirá estos dos, che, cómo leen. ¿Cómo leen? Pero además también me gustó porque veníamos de pensar música. Justo ayer les habíamos comentado a los oyentes que nos mandaran una canción por el Día de la Tierra. Y bueno, entonces esta propuesta de traer libros me pareció hermosa, y también queremos invitarlos a que nos cuenten qué están leyendo, nos hablen de los libros que los marcaron, entre otros temas que nos quieran comentar. Efectivamente, en un ratito les vamos a recordar cómo tienen que hacer para comunicárselos. Están viendo al pie de la pantalla, pero lo van a escuchar también por las dudas, porque bueno, hay mucha gente que nos está siguiendo por radio. Este es un tiempo radial de la mañana de la Diaria, que a veces nos obliga, y hay que asumir esa obligación, a hacer algunas aclaraciones, porque no podemos dar por descontado que todo el mundo está viendo. Y lo que queremos también compartir brevemente en este inicio literario, si se quiere, radial pero literario, es qué estamos leyendo y qué venimos de leer con Mariana, ¿no? Entonces, por eso tenemos algunos libros arriba de la mesa. Yo voy a empezar por el que estoy leyendo ahora, que es un libro de un compañero que lo presentó en este programa hace cuestión de 2 meses. Es Una que sepamos todos: canciones que marcaron la historia de la murga uruguaya, de el gran Martín Duarte, ¿no? Músico, vinculado al carnaval, pero no solo, vinculado a un personaje llamado Gato Renato, que a las infancias tengo entendido que les gusta mucho, además compañero de trabajo en TV Ciudad y también aquí en la Diaria, que justamente es una especie de repaso de las raíces de algunas de esas canciones murgueras, ya que él es alguien tan vinculado a la murga, que han marcado toda una época y que permanecen en el repertorio colectivo de nuestro país. Ese que se repasa en los asados, por ejemplo, ¿no? No sé, creo que la primera historia de las cerca de 20 que cuenta nos lleva a una de las letras más recordadas de Asaltantes con Patente. Entonces eso le da a Martín, que es un gran asociador de ideas, a repasar por qué los asaltantes se llaman como se llaman, lo que te conecta con el anarquismo, con comienzos del siglo XX, y así con cada una de las a veces retiradas, a veces presentaciones de murgas que elige. Eso es lo que estoy leyendo ahora, en un tiempo en el que leer me cuesta más que antes porque hay que madrugar. Entonces eso de tener un ratito en la cama antes de cerrar los ojos se me vuelve más complicado para leer. Y lo que leí antes de esto, mirá vos, de Duarte a Onetti, ¿no? ¿En qué lugar te estoy poniendo, Martín? Fue justamente Junta Cadáveres. Esta edición de Galaxia Gutenberg la compré hace mucho tiempo en una feria del libro de la Intendencia. Había muchos más libros que formaban parte de esta serie, digamos, de Onetti. Yo no lo había leído nunca. Vos lo tenés, ¿no? Una edición
de tapas duras, ¿no? Muy económica en aquel momento, y los tuve durante mucho tiempo sin tocarlos. Y hace un tiempo empecé a animarme, ¿no? Primero con La vida breve, después con El astillero, y más recientemente con Junta Cadáveres. Y te metiste en el mundo de Santa María. Exactamente. Y Donetti también, en ese ¿no? mundo que tiene un río, que tiene un puerto, un poco gris a veces, ¿no? Con algunos personajes que aparecen, que hacen a una continuidad más allá de cada una de las historias. En el caso de Junta Cadáveres, aparte con la discusión que se da en torno al desembarco en la ciudad de unas mujeres que van a trabajar en el primer prostíbulo que se instaló en la historia de esa localidad donetiana llamada Santa María, con todo lo que eso implica. Hay hasta una punta de discusión política en el Consejo Deliberante de esa ciudad, que tiene mucho de ciudad de la cuenca del Río de la Plata, aunque no se la sitúe en un país exactamente. Está la discusión moral, en fin, y determinadas cosas hasta existenciales que se van dando. Así que bueno, yo hasta acá llego con estos dos títulos, vos tenés los tuyos. Yo traje los míos, que yo te mostraba antes de salir, que traje varios más por si cambiaba de parecer, porque la consigna fue bastante más amplia igual, era como lo que habíamos leído, o alguno que hubiéramos leído antes, podía ser mucho antes. Entonces traje el que estaba leyendo ahora, que lo tenía pendiente, que es El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, es una escritora mexicana, que en este libro relata el femicidio de su hermana, Liliana, que tenía 20 años y que se dio en la década de los 90. El libro es muy interesante por varias cosas. En primer lugar, por las voces que va narrando. Ella trae a su hermana mediante cartas, mediante un diario íntimo, pero también los testimonios que la fueron conociendo. Y después, por otro lado, es interesante porque justamente va narrando lo que no se pudo decir en la década de los 90 en México, ¿no? Va narrando esas violencias, la violencia machista, entre otros. Entonces es un espectáculo de libro que estoy leyendo. Y tenés otro arriba de la mesa. Sí. Y tengo otro, perdón, me quedé un poco sin aire. Tengo otro de Martín Sivak, es un periodista argentino que me encanta. Se llama El salto de papá, que narra la historia de su padre, que es un personaje muy interesante, o sea, parte del suicidio de su padre en realidad, pero es un personaje muy interesante porque era comunista y banquero. ¡Qué combinación! Es una combinación, sí. En la Argentina todo esto, muy particular, pero también lo interesante de este libro, que bueno, ahora Sivak sacó un libro que se llama La llorería, que también leí, lo leí hace ya mucho tiempo. Lo interesante de esta historia es que es un trabajo periodístico hermoso, muy bien trabajado, mezclado con biografía, mezclado con memoria, pero además trata de la historia argentina. O sea, mientras va contando la historia de su padre, va contando la historia de la Argentina y es alucinante. Me encanta. A Sivak lo leí hace mucho porque desarrolló durante su vida un fuerte vínculo con Evo Morales. Sí, desde antes también de que Evo Morales fuera presidente de Bolivia. Y leí un libro en el que reconstruye su vida hasta, no sé, capaz que hace 15 años, cuando creo que ya había llegado a la presidencia. Sí, y él tiene un libro, creo que ese es el posterior, tiene un libro que se llama Jefazo. Ahí va, sí. Que narra el ascenso de Evo Morales en Bolivia, que también leí que es muy bueno. Yo leí Jefazo en realidad, ahora me hiciste acordar del título. Exacto. Que va narrando cómo él llega, cómo construye ese personaje, y él está mano a mano con Evo Morales en esa construcción, ¿no? Lo acompaña mucho antes. El estilo literario de Sivak, lo que recuerdo es que también me resultaba muy atractivo, ¿no? Mucha frase corta, muy punzante. En el caso de Jefazo, atrapante desde el comienzo. Y hay algo que a mí me gusta de él, he leído, lo he seguido bastante, que es una opinión completamente personal, pero me gusta porque parece un periodista uruguayo y es muy raro, o sea, me parece muy raro en el entorno de Argentina encontrar una voz como la de él. Estos son nuestros libros, no nos estamos apropiando de la autoría, los que decidimos compartir porque leímos o estamos leyendo a propósito de esta fecha, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. ¿Cuáles son los que están leyendo ustedes? Acá les recordamos cómo hacer para comunicarse. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
Por ejemplo, una oyente que se comunica, es el único que menciono porque ya nos meteremos en la portada de La Diaria, Mirta, vive en 33, y comparte un libro, Credo, el rock interior, de Rodrigo Alzueta Lima, un amigo de su generación, relatos de nuestra adolescencia en los años 70. Mirá qué interesante. Gracias, Mirta, por compartirlo y por seguirnos desde el departamento de 33. Volveremos durante la mañana a mensajes vinculados al libro y ahora nos metemos en otras tapas. En este caso, la portada de La Diaria, ¿no? Papel de diario con foto de Rodrigo Arim, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, y el siguiente titular, Mari, propuestas sobre las AFAP. Arim aclaró que puede haber cambios en la forma de operar. Tras el diálogo social, la oposición rechaza que se desvincule a las AFAP del manejo de cuentas de ahorro individual y recuerda el plebiscito de 2024. Para las empresas hay una estatización en camino. Contexto, ¿no? Arim hizo este comentario porque trascendió que el documento que va a recomendar, o mejor dicho, que el documento final vinculado al diálogo social o sobre protección y seguridad social, justamente va a recomendar desvincular a las AFAP del manejo de las cuentas personales de ahorro individual, ¿no? No de lo que se hace luego con las inversiones que se realizan con parte de esos fondos, sino de la administración, en un sentido inicial de ese proceso de los fondos. Bueno, esto es un trascendido porque todavía el documento no se ha hecho público, pero La Diaria, bueno, a través de determinadas vías, accedió a referencias a lo que el documento va a tener, de manera que se puede decir que eso estará incluido en el documento, porque lo que pasó en el caso de La Diaria es que La Diaria accedió a un documento de la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT que avanza sobre las que van a ser recomendaciones. Entonces, La Diaria lo tuvo por esa vía y otros medios ya habían publicado, me parece que siguiendo la misma ruta, otros contenidos, ¿no? Sí, el director de la OPP, Rodrigo Arim, aclaró en diálogo con La Diaria que el pilar de ahorro individual obligatorio va a permanecer y que no es cierto que se vaya a un camino de eliminar las AFAP, pero adelantó que van a haber cambios. Lo otro que hay que decir es que esto ya generó distintas reacciones, ¿no? Muy críticas en general desde la oposición, o por lo menos desde los partidos Nacional y Colorado. También una reacción de la Asociación Nacional de AFAP, ANAFAP, ¿no? La gremial o la cámara que nuclea a las que creo hoy son 3 AFAPs que operan en el mercado uruguayo, que emitió un comunicado crítico con esta posibilidad y, bueno, la consideró una estatización por la vía de los hechos que iría en contra del resultado del plebiscito sobre aspectos previsionales que se hizo en simultáneo con las elecciones nacionales de octubre del año 2024 y que se dice desde ANAFAP perjudicaría a las personas aportantes. Estoy resumiendo lo que en un comunicado de un par de carillas se pudo leer ayer, y de hecho es un comunicado que es de fácil acceso porque muchos medios lo han reproducido y porque está en la web y en distintas cuentas de redes sociales de esta Asociación Nacional de AFAP. Otro tema, Carlos Negro dijo que los homicidios bajaron 30% en Cerro Norte. Lo dijo en el marco de una intervención que va a haber en el día de hoy, que va a comenzar con el desembarco también del programa Más Barrio. Sí, efectivamente, esa actividad en la que Negro hizo este comentario, digamos que convocó a una parte importante en términos de las jerarquías de integrantes del gobierno. Estuvo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, también la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro. Y justamente ahí Negro fundamentó esto de que en Cerro Norte se aplique el programa Más Barrio por primera vez, porque dijo que, entre otras cosas, eso es posible debido a que previamente las tareas que se llevaron adelante en esa zona permitieron que allí, en esa zona de Montevideo, un barrio vulnerable, los homicidios bajaran 30%. El ministro agregó que la intención después es continuar en localidades que estén situadas a lo largo del eje de la Ruta 5 hacia el segundo semestre de este año. También dijo que una vez que concluya la primera etapa se pretende trabajar en otros barrios del área metropolitana y el interior del país. Una más, y tiene que ver con algo que sigue La Diaria con mucha atención desde la sección Justicia, lo que pasa en torno a la causa Conexión Ganadera. Un intercambio de mails de los socios de Conexión Ganadera muestra sus reacciones ante una inspección del Banco Central del Uruguay ocurrida en el año 2018. Sí, en los mails, Pablo Carrasco, uno de los socios, le dice a sus otros socios: piensen cómo seguimos ya que no tenemos mucho tiempo, en referencia en particular a los contratos firmados que no existían. Sí, claro, efectivamente. Ahí es donde se plantea la cuestión. Había, en realidad,
contratos firmados que hacían referencia a documentos o respaldos inexistentes, y por eso es que Carrasco le dice a una serie de personas vinculadas a la empresa, asesores en algunos casos legales, abogados, lo que vos recién mencionabas. Ahí entonces uno de los asesores legales, Jorge Fernández Reyes, le responde, ¿no? Después de que Carrasco le preguntó por estos documentos mencionados en los contratos, que en realidad eran documentos inexistentes, y el abogado le recomienda no modificar los contratos ya firmados, lo que da la pauta de que Carrasco le insinuó que capaz que lo que se había firmado debía ser modificado para que esa incongruencia, por decirlo suavemente, no quedara en evidencia. Sí, y otro dato que me parece importante es que en el mail que envía Carrasco están todos los socios copiados, incluida Daniela Cabral, que durante las audiencias su defensa ha manifestado varias veces que ya no era consciente de la situación de Conexión Ganadera. Es la viuda del socio fundador Gustavo Basso, que también estaba incluido en las personas destinatarias de ese mail enviado por Pablo Carrasco. La inspección del Banco Central se dio en un contexto de distintas inspecciones realizadas por ese organismo en el año 2018, que también incluyó a otros fondos ganaderos como República Ganadera y Portfolio Ganadero. Vamos a repasar ahora los contenidos de un programa que en instantes, en capaz que 3 minutitos, tendrá por acá al primer entrevistado del día. Sí, ya está aquí Mauricio de Rosa, doctor en Economía, docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Se ha especializado en pobreza y en desigualdad, así como también en distribución de la riqueza, y vamos a estar hablando de los últimos datos de pobreza, medidas por ingreso y multidimensional, pero también otros debates que se están dando a nivel tributario aquí. Temas, la verdad, que no nos van a faltar para hablar con Mauricio, que está ahí atrás de la línea de cámaras. Para empezar, porque esta semana fue una especie de shock de cifras, ¿no? Sí. Por los datos vinculados a la pobreza medida en función de los ingresos, por los vinculados a la pobreza multidimensional que se conocieron ayer, y en el medio los de desigualdad. Uh-huh. Todas producciones, ¿no? Documentos, informes aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Así que eso será disparador para hablar de distintos aspectos, como vos decías. Y estará por acá más tarde Lucas Silva, ¿no? Sí. Nuestro coordinador periodístico. Ese es el rango que ostenta, el cargo que ostenta, que va a hablar de algo que también se está procesando en el Parlamento y está asociado a Cardama. Sí, nos va a estar hablando en particular de la causa judicial, pero también de la citación al ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, que fue convocado al Parlamento. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por escribir a todos y todas quienes lo están haciendo. Tocar el agua, tocar el viento de Amos Oz, lo leí por segunda vez, novelas breves de Onetti. Estoy leyendo Viajes a Heródoto de Kapuscinski, regalo de cumpleaños. Bueno, todo esto nos dice Tarika desde Solimar. Uno de los mensajes que menciono, capaz que tenés uno más para mencionar. No tengo, pero vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Muy bien, con esto así empezamos un programa que ya nos tendrá hablando de la situación de la pobreza en general en nuestro país, de la pobreza infantil también, y de alternativas para hacerle frente a ese problema con la primera o durante la primera entrevista de este día. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9.
empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. (9:23 de la mañana, 9:23 de la mañana de la diaria). El Instituto Nacional de Estadística, el INE, difundió este lunes su informe de estimación de la pobreza por el método de ingreso correspondiente al año 2025, en el que, en líneas generales, hubo estabilidad respecto al informe del año anterior, 2024, ya que si bien se constató un leve descenso en los niveles de pobreza, este estuvo dentro del margen de error. Según el reporte, simplemente algunas cifras, ¿no? En 2025 el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza se situó en 16,6%, 0,7% menos que el año anterior, mientras que el total de hogares bajo la línea de pobreza fue 13,2%, 2 décimas menos que en 2024. En cambio, con respecto a la línea de indigencia, hubo un aumento, ¿no? Porque en 2024 el guarismo era 1,5% y en 2025 se registró un nivel de 1,7% a nivel de personas, mientras que la indigencia medida por hogares creció 1 décima, pasó de 1,2% en 2024 a 1,3% en 2025. Después hay otros datos que vamos a abordar durante la entrevista. Por ejemplo, la situación de la pobreza en niños, niñas y adolescentes, porque hay 3 franjas etarias que miden precisamente eso, y también en el resto de la población. Y la semana tuvo, siempre desde el INE, otros aportes. Por ejemplo, los datos vinculados a desigualdad, que se conocieron el martes, y más recientemente, ayer miércoles, los de pobreza multidimensional. De todo esto queremos hablar con Mauricio de Rosa. Vamos a hablar con Mauricio de Rosa, que es doctor en Economía, docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, y se ha especializado en asuntos como la desigualdad y la distribución de la riqueza. Mauricio, bienvenido, buen día, es un gusto que estés por acá. Muchísimas gracias, el gusto es todo mío. Por supuesto, felicitaciones por este nuevo ciclo. Yo sé que todo el mundo se está felicitando, pero me parece que viene al caso, y además el lugar es efectivamente espectacular, como todo el mundo menciona. Muchas gracias por eso. Estamos efectivamente todavía en temporada de felicitaciones. En algún momento las tendremos que cerrar. Bueno, pero que se estire un poquito pero más. Pero se puede estirar. No está mal. Como cuando empieza el año, exacto, que hay un margen permitido de decir feliz año a quien no viste el 1 de enero. Pero bueno, en algún momento se cierra. Esperemos que dure un poquito más. Bien, vamos a estirarlo un poquito más. Gracias por esos comentarios. Yo le decía a Mariana cuando anunciábamos la entrevista contigo que nos visitás, y eso no es casual, en una semana rica en datos. Recién mencioné por arriba todo lo que hay para compartir contigo, pero también rica en debates que ya se venían gestando antes de conocerse estos datos. Vamos a empezar por los datos de arranque, ¿no? Vamos a hablar, en primer lugar, de esta medición de pobreza por ingreso en primer término. Voy de nuevo con lo sustancial en ese sentido. 2025, pobreza medida por ingreso dio en cantidad de personas que 16,6% de la población vivió en esa condición, y en términos de hogares que 13,2% de los hogares estuvieron en esa condición. Son descensos, pero dentro del margen de error. ¿Qué primer comentario hacías al respecto de eso? Yo creo que tu puntualización allí es correcta. Lo que estamos viendo es esencialmente una situación de estabilidad en los indicadores de pobreza monetaria, pero también después vamos a ver lo mismo con desigualdad y con pobreza multidimensional.
Estabilidad con una mejora, digamos, con un movimiento de los indicadores que parece positivo, por lo menos en el caso de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, pero que no es estadísticamente significativo. Es decir, y para esto hay que ver un poquito más que los márgenes de error. Eso se circuló mucho en el debate público en los últimos días. Es un poquito más complejo que eso, pero podemos decir que no estamos seguros, o sea, no podemos afirmar estadísticamente con 95% de probabilidad que haya caído efectivamente la pobreza en sus indicadores. Pero de todas formas, el movimiento es, o sea, uno prefiere que no poder decir nada estadísticamente, pero con un movimiento favorable como y no con un movimiento opuesto. Entonces, es eso. Hay una caída, pero que no es suficientemente grande como para darnos certeza completa de que estamos ante una caída que es real y que no es ruido estadístico. Y esto opera para el indicador de pobreza en personas, que como recién decías, pasa de 17,3 a 16,6, pero también para casi todas las desagregaciones. En particular, el movimiento más favorable que vimos en todos estos indicadores es el de pobreza menores de 6, que tenía un nivel que era realmente muy alto, lo sigue siendo. Era grosso modo 32% los menores de 6 hasta el año pasado. Y cae a 29% aproximadamente. 29,1%. Creo que en este caso está ya por fuera del margen de error, pero es justamente, mayor. Pero a eso me refería, que en realidad cuando uno hace la operación como adecuada para establecer si la diferencia es significativa o no estadísticamente, tampoco allí es significativa la caída. O sea, es una caída más sustantiva, pero como son grupos de población más pequeños, los márgenes de error son más grandes, entonces en realidad la caída tampoco es significativa en ese caso. Es una caída igual considerable, son 3 puntos, pero no nos alcanza como la magnitud de esa caída para establecer con certeza que es una caída estadísticamente significativa. La única desagregación donde sí pasa eso es en el interior del país, donde allí sí parece haber una caída significativa de los niveles de pobreza en personas, pero es el único lugar. De todas formas, digamos, los movimientos son todos en el sentido que uno esperaría, que uno quisiera. Pobreza menor de 6 cae 3 puntos, pero también caen en todos los grupos de edad de menores. Entonces creo que eso es algo favorable. Pero insisto, no nos da la magnitud de la caída para establecer algo más fuerte. Hablamos mucho de pobreza, es la palabra que más usamos cuando nos referimos a estas mediciones, y en general queda en un segundo plano la situación de la indigencia, que en realidad también es medida con el mismo rigor y con todos los cortes de los que venías hablando. Ahí yo decía en la introducción que si uno compara número contra número, los de 2025 con los de 2024, se da un camino inverso al de pobreza, porque ahí se generan pequeños incrementos, ¿no? 1,7% indigencia por persona, 2 décimas más que en 2024, y 1,3% en hogares, 1 décima más que en 2024. Esto también está dentro de los márgenes de error. Exacto, eso tampoco es estadísticamente significativo, pero nos muestra un movimiento en el sentido que uno no quisiera, que es de incremento. Hay una aclaración solamente por las dudas, porque la palabra indigencia uno la tiende a asociar con un fenómeno que no es el que mide este indicador, que indigencia no es situación de calle. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de no tener ingresos suficientes para adquirir una canasta básica alimentaria. La pobreza incluye esa canasta básica alimentaria y una canasta básica no alimentaria. La indigencia es como no tener el dinero suficiente para acceder a las calorías requeridas para sobrevivir. Entonces, este indicador sí se incrementa un poquito, de vuelta, no es significativo, pero va en el sentido que uno no quisiera. Y quiero decir una cosa más, que esto es, capaz que lo hablamos ahora en un minuto con desigualdad, pero es consistente con lo que se ven en materia de desigualdad, porque si bien el índice de Gini, que es el índice que uno utiliza habitualmente para medir desigualdad, que va entre 0 y 1, 0 perfecta igualdad, 1 perfecta desigualdad, ese se mantiene sin cambios esencialmente. Otro indicador que es menos popular, porque igual dice mucho, que es el ratio de deciles, que básicamente compara el promedio de los ingresos del decil 10, del decil más rico, contra el decil 1, que es el más pobre. Ese empeora un poquito. Pasa creo que de 12,1 a 12,4, son 3 décimas, pero es consistente con este incremento de la indigencia. O sea, los ingresos de los hogares más pobres se deterioran un poco, y eso también marca como un alejamiento entre el decil más rico y el decil más pobre. Todo dentro de movimientos muy pequeños, pero lo que podemos decir a partir de estos movimientos es eso. Quiero cruzar esta lectura con respecto al informe vinculado a la pobreza medida por ingreso, pero también a la desigualdad que se publicó al día siguiente, el martes, con el más reciente, el de pobreza multidimensional, que se conoció ayer, porque este miércoles se publicaron precisamente esos datos que no se centran en los ingresos, en el dinero, sino en las privaciones que enfrentan los hogares uruguayos en educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo. En términos generales, entonces, hablando de pobreza multidimensional, como estamos hablando ahora, en 2025 hubo 18,7% de personas pobres en esa multidimensionalidad, lo que supone un descenso de 1,2
en términos porcentuales justamente, si comparamos con el año 2024, cuando la medición había dado 19,9%. ¿Esto es significativo? No, tampoco. De vuelta es un movimiento en el sentido que uno quisiera, pero no es significativo. De hecho, lo menciona el informe. Igual acá, una cosa a destacar antes, que es que este indicador de pobreza multidimensional, que ahora se publica oficialmente por el INE, es el segundo año que se hace, es muy importante, ¿no? O sea, siempre teníamos los indicadores de pobreza, desigualdad monetaria. Ahora tenemos además este indicador de pobreza multidimensional, que es súper relevante, porque una cosa que no hay que nunca dejar de recordar es que la pobreza es, por definición, es un fenómeno primero muy complejo, social, cultural, económico, pero además es, por definición, multidimensional. O sea, refiere a muchas dimensiones que uno captura mal, pero de una forma igual interesante a partir de los indicadores monetarios de ingreso, pero en realidad es un fenómeno que es multidimensional. Entonces es muy importante que el INE publique este tipo de información que complementa adecuadamente el resto de las estimaciones. Acá entonces lo que marca es eso, es una caída, esta pobreza multidimensional, de vuelta dentro de los márgenes que no nos permiten establecer que la caída sea significativa. Lo que sí es significativo es que dentro de los hogares que presentan pobreza multidimensional, esto quiere decir que de esas 5 dimensiones que vos señalabas, que cada una se compone de 3 indicadores, o sea, tenemos 15 indicadores, un hogar es pobre multidimensional si tiene 4 o más de esos indicadores en rojo. Lo que sí mejora un poquito y es significativo es que el porcentaje de privaciones que tienen los hogares pobres multidimensionales mejora un poquito. O sea, los que son pobres tienen igual un poquito menos en promedio de privaciones, que igual pasa de 34%, 34,1 a 33,4%. Es muy chiquito, pero sí, lo menciono porque justo es uno de los pocos que da significativo. Que igual estamos hablando de que los hogares que son pobres multidimensionales tienen en promedio un tercio de estos 15 indicadores en números rojos. Entonces igual da cuenta de una situación que es dramática. Me interesa ahora poner el foco, volviendo al informe o al documento publicado el lunes, el de pobreza medida por ingreso, en la situación de la pobreza infantil. Que vos lo decías, a modo capaz que de adelanto, en la primera respuesta de repente, que es el problema mayor, lo dicen los números, ¿no? 29,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 6 años, según la medición, en términos de ingreso, en 2025 estuvieron bajo la línea de la pobreza. Es casi un tercio, sigue siendo casi un tercio como era antes. Ya explicaste lo de las diferencias siempre dentro del margen de error. Quiero aportar otro dato que también surge del informe del lunes. 70% de los hogares pobres son encabezados por mujeres. ¿Qué razonamiento podemos hacer para conectar esas dos ideas o esos dos datos que surgen del informe? Primero, me parece importante lo que señalaba sobre los niveles, porque en esto de la discusión de la foto y la película, a veces nos quedamos mucho con la película sobre cómo viene la evolución, pero no olvidemos que los niveles de pobreza que estamos observando, en particular pobreza infantil, pero no solo, son escandalosos para un país con el PIB per cápita de Uruguay, con el nivel de desarrollo relativo de Uruguay. Tener un tercio de los menores de 6 aproximadamente que nacen en hogares pobres, es muy problemático. En primer lugar, y esto hay que insistir siempre, por consideraciones éticas. O sea, es muy difícil justificar que estos niños y niñas tienen alguna responsabilidad en esa suerte que les tocó vivir. Pero además, instrumentalmente para Uruguay, para su estrategia de desarrollo, es un tiro en el pie. O sea, eso hay que decirlo siempre porque esa es la situación, ese diagnóstico de un problema grave que tiene Uruguay está incambiado esencialmente. Entonces, está bien como fijar allí las ideas. Lo que vos decías, hay una explicación, hay un vínculo que es bien evidente, que es lo que está sobrevolando tu pregunta, que está correcta, que es, bueno, acá hay hogares monoparentales con jefatura femenina, tienden a ser los donde hay más incidencia de la pobreza, donde hay más niños y niñas. Entonces acá hay un fenómeno que está todo conectado y que es parte de lo que las políticas públicas tienen que venir como a desarmar. Pero en esencia sí, allí hay un problema que es grave. Igual quiero, volviendo como a abrir un poco el dibujo, o sea, esto ya lo sabemos, pero no hay niños pobres, hay niños que viven en hogares pobres. Entonces ya está establecido en el debate público, o sea, no es que haya pobreza infantil y pobreza, hay pobreza infantil porque hay pobreza. Pero del mismo modo, no es que haya pobreza y desigualdad, hay pobreza porque hay desigualdad. O sea, estamos viendo manifestaciones del fenómeno distributivo en general. Y la pobreza infantil, o la pobreza, mejor dicho, de hogares con niños, es la manifestación más dramática del problema de la desigualdad. Pero el problema central que tenemos en Uruguay es un problema distributivo más en general y así hay que encararlo porque es la forma adecuada de razonarlo. Esa es una frase importante, por lo menos de tu diagnóstico y de la opinión que vos tenés a la luz de todo esto, ¿no? Hay pobreza porque hay desigualdad. En este tiempo, en nuestra región, pero en el mundo, nos faltan lecturas que, ¿cómo decirlo?, van por el lugar exactamente opuesto a ese
y naturalizan, diría yo, la existencia de pequeños sectores de la población que acumulan riqueza, lo que está íntimamente ligado con la desigualdad, y a veces incluso desarrollan razonamientos en el sentido de decir, eso es bueno porque esas personas son las que luego, invirtiendo, generan oportunidades para el resto. Bueno, ahí hay una discusión planteada, muy fuerte. ¿Por qué la desigualdad está, desde tu punto de vista, vinculada a la pobreza? En primer lugar, por una cuestión muy mecánica y sencilla, es que Uruguay sigue siendo un país relativamente pobre en comparación con el mundo desarrollado. El PIB per cápita es muy inferior al de los países, por ejemplo, de la OCDE. Entonces, si uno tiene un país que genera relativamente poco ingreso, y ese ingreso está muy mal distribuido, está muy concentrado, por ejemplo, en el 10% más rico o en el 1% más rico, evidentemente lo que queda para el resto es una fracción muy minoritaria, entonces vas a tener niveles de pobreza más grandes. O sea, hoy Uruguay podría no tener pobreza si tuviese una distribución del ingreso distinta. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahora, ¿no?, de los niveles yo decía, es 12,4 veces más grande el ingreso del decil 10 que el del decil 1. 12 veces más grande. O sea, es una diferencia muy grande. Y eso es el promedio del decil 10, que es un grupo muy heterogéneo. Si uno agarra el 1% de más ingresos, la diferencia es sustancialmente mayor. Entonces, allí hay un tema como mecánico. En general, igual si uno mira las correlaciones en los países de todo el mundo, los países menos desiguales son los países que tienden a tener menos pobreza. O sea, uno allí eso lo observa los datos, ¿sí? Evidentemente, uno puede pensar en un ejemplo teórico en el que un país sea suficientemente rico como para que, aún siendo muy desigual, no tenga pobreza, porque todos los ingresos son muy altos. Eso puede pasar, pero no es el caso de Uruguay, estamos muy lejos de eso. O sea, de cualquier punto de vista práctico, pobreza y desigualdad vienen de la mano. Y en particular yo creo que acá hay un triángulo que es bien clave, que es como pobreza, desigualdad y crecimiento económico, que es lo que está como en la discusión permanentemente. Porque incluso si uno no se preocupa por la desigualdad, si uno solo se preocupa por la pobreza, si tu única preocupación es la pobreza, la forma más fácil, más rápida de bajar la pobreza es bajando al mismo tiempo la desigualdad. O sea, en este triángulo, ¿no? ¿Cómo bajar la pobreza? Vos podés o crecer muy fuertemente, un crecimiento económico muy fuerte, y a la vez una caída muy fuerte de la desigualdad. Es el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque crecen mucho todos los ingresos en promedio, pero crecen mucho más rápido los ingresos de los hogares más pobres. No es el escenario planteado hoy en Uruguay en función del crecimiento que tenemos. No es. Pero ese es el escenario óptimo, ¿no? Hacia ahí quisiéramos ir. Pero ponle que no estamos ahí. Otra alternativa es o creciendo muy fuertemente, pero asegurándote que la desigualdad no crezca, porque ahí por lo menos los hogares pobres crecen al ritmo del promedio de la economía, que es lento, pero bueno, puedes sacar gente de la pobreza. O si no, sin crecimiento, pero con una acción redistributiva muy fuerte, cosa que vos saques ingresos de una parte y los lleves para otra, donde también puedes tener algún movimiento en pobreza. Más chico, pero igual puedes tener. Ahora, como señalabas, el punto en el que estamos y el riesgo que tenemos ahora es como estancarnos en una situación de bajo crecimiento y no caer la desigualdad, que es un poco lo que vemos en estos datos, ¿no? Entonces, ahí tenés un problema, porque ahí lo que te va a pasar es que la pobreza, nos va a pasar esto siempre. Vamos a estar como oscilando, un año un poco mejor, un año un poco peor, dentro del margen de error, un poquito para afuera, en alguna desagregación, pero oscilando en torno a niveles inaceptables de pobreza. Ahora, a modo de titular para el segundo bloque, porque ahora tenemos que hacer una breve pausa, en función de los conceptos que estás manejando y de este escenario, que eso ya no está vinculado a lo subjetivo, sino que es objetivo. Las cifras de crecimiento del país son las que son y todo el mundo dice que son bajas, ¿no? A modo de titular, ¿qué me puedes decir con respecto a las alternativas que tendría Uruguay para encarar este problema, combatir la desigualdad y combatir la pobreza? Uruguay tiene 3 desafíos, que es el desafío del crecimiento económico, que tiene que ver con pobreza, un desafío fiscal, porque tiene que tener recursos para hacer políticas públicas, y el desafío de la desigualdad. Entonces tenemos que ver cómo articular esas 3 cosas. Yo creo que allí hay un vasto conjunto de medidas de política pública que uno puede instrumentar, que pueden ser o no perjudiciales o incluso favorecer el crecimiento económico, y a la vez reducir la desigualdad y la pobreza simultáneamente. Esa creo que es el arte, va a estar en encontrar los equilibrios en un conjunto de políticas públicas que nos permitan hacer eso. Y en particular va a implicar necesariamente algún tipo de modificaciones tributarias y para desplegar políticas públicas que tengan impacto fuerte en pobreza. Ahí dejaste la puerta abierta para abordar desde tu punto de vista discusiones que están presentes, ¿no? Y cada vez con más fuerza en la medida en que van pasando los días. Así que hacemos una pausa y vamos a hablar de eso después. Y seguimos con Mauricio de Rosa, entonces seguiremos con Mauricio hablando en este programa de día jueves de la mañana de La Diaria. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada.
porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más, porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Dale, decile. Mamá. En Tigo, sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre, regálale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Esto es La Mañana de la Diaria. Estamos hablando con el doctor en Economía Mauricio de Rosa a propósito de las cifras sobre pobreza, sobre indigencia, sobre desigualdad, indicadores que se conocieron esta semana, y estábamos empezando a aproximarnos, cuando hicimos la pausa anterior, a las alternativas que a criterio justamente de Mauricio existen, pensando en abordar mejor o combatir esas dificultades que el Uruguay tiene en términos de pobreza y de desigualdad. Leo un mensaje que en todo caso, después durante la entrevista quizá le sirva a Mauricio para hacer alguna puntualización. Hay una parte de la pregunta que es para nosotros. Nos preguntan cuándo estará en el programa Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía y Finanzas. Bueno, les adelanto que mañana estará Martín Valcorba, el subsecretario, así que no es lo mismo, pero estamos hablando de alguien saliente y muy importante que trabaja en estrecho vínculo con el ministro, que será nuestro entrevistado mañana a esta misma hora. Y en el mismo mensaje le preguntan a Mauricio cómo se responde a estas preguntas desde el paradigma de restauración capitalista. ¿Es posible? ¿Hay margen de restauración del sistema? Lo dejo planteado, Mauricio ya lo va a tener en cuenta, y quiero retomar ahora sí directamente el diálogo con él, pensando en esto de, bueno, de qué forma o cómo el gobierno viene haciéndole frente a estas dificultades, apuntando a algunas disposiciones vinculadas a la actual ley de presupuesto, la que ya está vigente, ¿no? Que previó para este año 140 millones de dólares de gasto incremental, de los cuales se dice que un 40%, esto da más o menos 60 millones de dólares, estaban vinculados a, no es exactamente lo mismo que combatir la pobreza, pero niñez y adolescencia, en buena medida los sectores más vulnerables de la niñez y la adolescencia, a través de distintos organismos ejecutantes o ejecutores, quiero decir. Ahí está la ANEP, ahí está el MIDES, ahí está el INAU, y seguramente haya otros, ¿no? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso que el gobierno ha presentado como un gran esfuerzo por combatir, entre otras cosas, la pobreza de niños, niñas y adolescentes? A ver, hay mucho para decir, voy a intentar ser breve. Hay varias definiciones importantes, ¿no? En primer lugar, ante el desafío del déficit fiscal, que era más grande del que se esperaba, hubo una apuesta del gobierno que fue no ajustar por el lado del gasto, sino por el lado de los ingresos del Estado, cosa que me parece importante. O sea, no intentar gastar menos, sino, bueno, cubrir la brecha con ingresos adicionales. Es una primera definición política, estratégica, que es bien relevante y que creo que es positiva. En segundo lugar, la forma en que se decidió hacer ese ajuste de ingresos es con impuestos, con algunas modificaciones tributarias que estaban bien orientadas.
en particular esto de la relocalización de impuestos pagados en el extranjero para empresas que operan en Uruguay, me parece que es una cosa que es relevante y está bien. Yo creo que el punto es que el gobierno hizo un esfuerzo muy grande para estabilizar las cuentas públicas, para estabilizar sobre todo este ratio de deuda sobre producto, cosa que está correcta, pero dejó muy poco margen de acción para desplegar nuevas políticas públicas, en particular el combate a la pobreza. Eso que decías es correcto, o sea, el grueso del esfuerzo, una parte importante del esfuerzo incremental se destina a infancia, pero un esfuerzo incremental que es muy pequeño. Porque todo el esfuerzo grande que se hizo de incrementar los ingresos que se recaudan fue a parar a cubrir la brecha fiscal, digamos. Cosa que la puedo entender, me parece razonable, pero claramente deja con muy poco margen de acción para desarrollar políticas públicas. En este margen de acción pequeño que el gobierno se autodió para operar sobre esta realidad tan compleja que, yo insisto, es una realidad grave, sobre la que hay que operar fuertemente y no dentro de 10 años, hay que operar desde ayer. Hay algunas medidas que parecen muy acertadas o que van en la dirección correcta. En particular, pienso en los incrementos anunciados del bono crianza, también las becas Butiá. Son medidas que están como muy bien orientadas. Ahora, por ejemplo, el caso del bono crianza es un incremento del bono crianza para los hogares que reciben tarjeta Uruguay Social. Sobre todo es el incremento más grande para los que reciben TUS doble. O sea, estamos hablando de un bono que es para los menores de 0 a 3 en hogares que son ultra pobres y que son poquitos, los que llega la TUS doble en particular son poquitos hogares. Entonces es un incremento pequeño para muy poquitos hogares. Está bien, o sea, es una medida que es correcta, pero eso no mueve la aguja. O sea, estos niveles de pobreza no los mueves ni remotamente con una medida así. Insisto, está bien, pero le falta poder de fuego presupuestal. ¿No mueve la aguja esa medida concreta en particular o en líneas generales la política de transferencias? Yo creo que la política de transferencias, la política de transferencias sí mueve la aguja, no estos incrementos que estás teniendo. Se requeriría algo mucho más ambicioso para mover la aguja y lo puede hacer. Una política de transferencias más agresiva es muy efectiva, sobre todo para la pobreza monetaria, para el indicador de pobreza monetaria, puede ser muy efectivo. Ahora, desde la visión más fiscalista te van a decir, el tema es que no había margen para poner más dinero y eso es un problema, dice el actual equipo económico, que el gobierno asumió y bien entró en contacto con la realidad de la administración a poco de estar en funciones, precisamente. Y ahí entra la discusión tributaria, de cómo generar esas posibilidades de políticas, esos como espacios para poder desarrollar políticas públicas. Igual quiero decir una cosa más sobre lo distributivo, que también es relevante, que es que no solo transferencias e impuestos. Yo creo que la política salarial, por ejemplo, estuvo bien. Hubo un incremento salario real fuerte y que sobre todo estuvo más como volcado a los trabajadores con ingresos más bajos. Entonces, eso es también una política distributiva y redistributiva, o sea, que es muy importante y que juega. Seguramente es parte de lo que está jugando en esta caída mínima de la pobreza, que si tiene alguna explicación, no es por el lado de políticas de transferencia, sino seguramente por lo que pasó con el mercado de trabajo y con los salarios. Entonces, las herramientas son muchas y creo que hay algunas que aplicó el gobierno que están correctas. En particular, lo salarial me parece que es correcto. Me parece que el otro también está bien, pero que es eso, le falta poder de fuego. Ya que hablaste de la política tributaria, un debate instaladísimo, diría, desde el año pasado y que ahora, en función de novedades más recientes, se replanteó. Vos integraste el ámbito multidisciplinario del PIT-CNT que se creó para redactar la propuesta que terminó desembocando en, digamos, la idea de crear una sobretasa o de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, de manera de gravar a lo que se define a veces simplificando como el 1% más rico de la sociedad. Cuando hablas de lo tributario, ¿apuntabas a una medida de ese tipo para mover la aguja? Sí, por ejemplo, digamos, hay como varios fundamentos que uno puede pensar para ese tipo de políticas. Desde el punto de vista fiscal, es una política que podría recaudar recursos sustanciales para poder desplegar algunas políticas públicas que son importantes, pero igual también tiene un efecto en sí mismo sobre la desigualdad, ¿no? O sea, más allá de para qué uno usa ese dinero, el propio impuesto, por ejemplo, un impuesto al patrimonio, una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, ya genera un impacto distributivo en la desigualdad patrimonial de la riqueza, que es muy elevada. Recordemos que el 1% más rico de Uruguay concentra entre el 35 y el 40% de la riqueza. Es una concentración dramática de la desigualdad de los activos del patrimonio en Uruguay. Así que hay un argumento fiscal, un argumento de la desigualdad, y además un argumento de la trayectoria uruguaya en el último tiempo. En el periodo en que Uruguay logró bajar mucho la desigualdad, en la que en particular el IRPF y el IAS fueron instrumentos claves para moderar el crecimiento de los ingresos de los hogares más ricos, algunos problemas quedaron sin resolver, en particular que
estos instrumentos nunca lograron grabar adecuadamente a los ingresos del 1% más rico. No ya patrimonio, que no lo grababa, sino los ingresos. Esencialmente porque la estructura dual del IRPF, que tiene unas tasas progresivas para el trabajo, pero tasas más bajas y planas para el capital, hace que no llegues nunca a grabar los ingresos que son justamente los ingresos que predominan en el 1%, que son esencialmente los dividendos empresariales. Entonces tenemos un sistema tributario que no graba adecuadamente al 1%, ni el patrimonio, ni sus ingresos. Entonces también tiene sentido, pensando en una reforma de la reforma, era como cantado que una medida como la del 1% podía entrar. Pero no es la única. O sea, hay un amplio conjunto de medidas que uno puede pensar que tienen potencial recaudador fuerte, que te permitirían abrir espacios fiscales para hacer políticas públicas redistributivas. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el impuesto a patrimonio de personas físicas es muy claro. La discusión del año pasado discutimos mucho y presentamos mucha evidencia internacional y regional de los efectos que puede tener eso sobre el crecimiento económico y sobre la recaudación. Pero hay otros. Los impuestos a los dividendos, en general, no el IRAE, o sea, no impuestos a las empresas, sino una vez que la empresa tiene una ganancia, cuando distribuye utilidades, ganancias de capital, a los accionistas, el IRPF categoría 1 en nuestro caso. Esos impuestos en general tienen poco efecto sobre variables reales como inversión, empleo, salarios. La evidencia internacional muestra que cuando las tasas se mueven allí, no hay efectos causales grandes sobre esas variables que son importantes para el crecimiento económico. Otro tanto podría ser sobre impuestos a la herencia. Si hoy tenemos el ITP, que es un impuesto que grava a cualquier transferencia patrimonial, pero no grava especialmente a las herencias y sobre todo no es progresivo, es una tasa plana. Es como el IRP, como era el IRP antes para los salarios. Uno podría pensar en modificar ese impuesto para hacerlo progresivo, con un mínimo no imponible alto que grave herencias elevadas. Y eso también permitiría recaudar recursos y tiene poco efecto en variables reales como el crecimiento económico. Ahora, la ley de presupuesto vigente aprobó no solo la aplicación del impuesto mínimo complementario doméstico, el que pagan las multinacionales, que ya lo estaban pagando, el tema es que ahora lo empiezan a pagar en Uruguay, antes lo pagaban en donde están radicadas sus casas matrices o eventualmente en otros países, sino que también trajo aparejada una disposición que establece o que permite gravar aplicando el impuesto a la renta de las personas no residentes a personas que justamente no residan en el país, pero que obtengan dividendos por ser socias de empresas que tengan actividad económica en Uruguay. E incluso hay otra innovación impositiva que permite gravar a personas que siendo residentes obtengan ganancias en el exterior, por ejemplo, en una venta de un inmueble, claro, ¿no? o de algún tipo de bien. Eso no va por el camino de lo que vos planteabas, sí. No lo de las herencias, lo anterior. No, sí, ciertamente. Son medidas que personalmente aplaudo, me parece que son muy favorables y que, operaron en el sentido correcto. Este esfuerzo por incrementar los ingresos del Estado se apoyó en una estrategia que es muy razonable y que va en un sentido que es convergente con el que estoy planteando acá. Esto no es contradictorio con eso. O sea, la idea es como complementar esas medidas con otras que argumentamos. Yo creo que argumentamos ya en un arco muy amplio de personas, organismos, instituciones nacionales e internacionales, que hay otras medidas posibles que pueden complementar esa, que pueden darle todavía más poder de fuego a un incremento en la recaudación sin perjuicio para el crecimiento económico, sin perjuicio sustantivo, y que a la vez nos permitan redistribuir y hacer políticas públicas. Cuando el año pasado desde el PIT-CNT se impulsó la discusión con respecto a este impuesto al sector más rico de la sociedad, el ministro Doné cuestionó la idea, más allá de que saludó que se instalara un debate, y dijo, entre otras cosas, que eso no se aplica en ningún lugar del mundo, o no se había aplicado en ningún lugar del mundo, y que podría generar problemas con respecto a la captación de inversiones, o que se fueran capitales del Uruguay directamente. ¿Qué respondes a propósito de esas dos observaciones? Esa es como la pregunta. O sea, la primera creo que se responde casi sola. Fácticamente vemos que no es así. Hay muchísimos países que tienen impuestos al patrimonio de diferente tipo, y como que estamos viendo acá en particular, hay varios países importantes que los tienen, en particular Noruega, España, Suiza. O sea, hay muchos países con impuestos al patrimonio de las personas físicas, así que eso creo que ya está respondido, digamos, por la realidad. La otra discusión sobre los efectos que tiene esto es más compleja técnicamente, pero me parece que es una discusión muy importante, así que la resumo muy rápidamente. Lo que la evidencia muestra internacional es que cuando uno mueve impuestos de esta naturaleza, cambia más lo que la gente dice que hace, o sea, lo que la gente declara, que lo que la gente efectivamente hace. O sea, a veces la gente busca formas para
sobre todo los ricos, ¿no? Para pagar menos impuestos, o sea, inflan las deudas que tienen, desinflan los activos, los esconden, los usan paraísos fiscales, los mueven para declarar menos, usan todo tipo de instrumentos contables para pagar la menor cantidad de impuestos posibles, pero no cambian sus decisiones de inversión, de ahorro, de forma que sea como detectable. Eso es lo que pasa en general, ¿no? Donde sí puede haber una preocupación para un país como Uruguay es en el tema migratorio, por ejemplo. Y hay un apunte, ¿no? Cuando hablamos de un impuesto al patrimonio de las personas físicas, estamos hablando de personas físicas, no de empresas. Entonces, en realidad, ahí estás afectando el patrimonio de los individuos. Yo creo que el argumento que se maneja allí es, bueno, hay residentes fiscales en Uruguay que tributan en Uruguay porque en realidad son ciudadanos de otros países y que pueden como retornar a su país, en particular Argentina, ¿no? Sí, claro. Ese es como el ejemplo que tienen en la cabeza. Cosa que me parece que puede pasar. O sea, puede pasar que algunas personas o un grupo de personas decida cambiar su residencia fiscal y volver a su país de origen o cambiarla a otro lugar, o sea, a Panamá, a cualquier lado. ¿Y eso no sería un problema? Y eso no sería un problema, porque lo que va a pasar es que si eso sucede, la aguja en términos de recaudación no se va a mover y sobre todo no se va a ver perjudicado. Porque vos tenés un incremento de recaudación vía en la incorporación del impuesto en el que varias miles de personas van a pagar este impuesto y algún puñado puede retirarse y entonces, por lo tanto, no pagar este impuesto, pero no te mueve el resto de las variables de recaudación y, en particular, no te tiene por qué mover las variables de inversión de estas personas, que sus empresas no las tocas, digamos, tocas su patrimonio personal. Entonces, me parece que es un riesgo que puede existir, pero que está completamente sobredimensionado en el debate público. Sí, obviamente puede impactar en los niveles de recaudación que vos tengas, pero eso en realidad a las estimaciones que tenemos lo incorporamos. O sea, nosotros ya incorporamos esto que se llama respuestas comportamentales de los agentes, cómo la gente responde a los impuestos. Y ya en aquellas estimaciones que teníamos más al principio de la discusión sobre cuánto se podría recaudar, ya estaba descontado esto que perderías por efecto de lo que la gente hace para no pagar. Entonces me parece que es un debate relevante, que por supuesto si uno discutiera esto en una mesa de diseño, hay que hacerlo con muchísima cautela, con mucho cuidado y ver el diseño correcto para que minimizar sus efectos potencialmente negativos. Pero yo creo, en base a lo que dice la literatura empírica más reciente, más moderna, de los últimos 2-3 años, en las mejores revistas académicas del mundo, lo que viene mostrando es que los efectos reales son efectivamente muy pequeños. Por supuesto, no hay que trasladar críticamente esa evidencia internacional al caso uruguayo, pero hay que tomarla en cuenta. Esto yo lo he dicho varias veces, pero digamos, ya no es 1995. O sea, la evidencia se movió, la literatura económica se movió, estamos en 2026. Hay nuevos elementos de juicio que son relevantes y que no podemos discutir, tener una discusión de esta naturaleza sin evidencia, porque nosotros hicimos un esfuerzo grande, capaz que te aburrimos diciendo, bueno, hay evidencia que sustenta esto, y en la discusión pública del otro lado se nos devuelve intuiciones y razonamientos que pueden ser más o menos atendibles, pero no hemos visto como demasiada evidencia dura de qué sustenta eso. Entonces me parece que es un debate que en ese sentido queda un poco asimétrico. Sobre el cierre quiero agregarle al debate tributario la capa más reciente, porque hace bien poco supimos que la Unidad Temática de Economía del Frente Amplio elaboró un estudio sobre el sistema tributario uruguayo a pedido del Frente Amplio Fuerza Política, que establece que se debería revisar, por ejemplo, que se deberían hacer una serie de cambios tributarios que incluyen la revisación de la exoneración del impuesto específico interno, el IMESI, en los vehículos eléctricos de alta gama, avanzar hacia la unificación de las rentas del capital y del trabajo, algo de eso habías dicho en el caso del impuesto a la renta de las personas físicas, y mejorar la progresividad del impuesto al patrimonio a los efectos de lograr un mayor aporte fiscal de los sectores de mayor concentración de riqueza. ¿Esto satisface las inquietudes que vos planteabas? Sí, yo creo, o sea, este documento va esencialmente en esta línea. Y va en la línea de, yo decía esto hace un ratito, ¿no? Hay como un amplio arco, me parece, que se está conformando de organizaciones sociales, político-partidarias en este caso, académicas, nacionales, internacionales, que está diciendo, bueno, hay un margen para discutir algo más. Y ahora me acordé de la pregunta de la oyente o el oyente que... Voy a retomarla para que la gente lo pueda tener claro. El tema es que, por suerte, nos están escribiendo mucho y me cuesta encontrarla. Acá está. ¿Cómo se responde a estas preguntas desde el paradigma de restauración capitalista? ¿Es posible? ¿Hay margen de restauración del sistema? Es una discusión que es infinita y es, digamos, ridículamente interesante. Explícanos a quienes no somos personas expertas. Yo creo que la pregunta más como yo tengo que interpretarla diría si hay margen dentro del capitalismo para hacer algo de esto. Y yo creo que la respuesta es que sí. Justamente lo que esta evidencia muestra es que hay margen para incrementar la presión tributaria levemente sobre
el capital, los ingresos por capital, el patrimonio, sin romper la maquinita, ¿sí? Sin romper los incentivos para la inversión y la producción. Siempre, ante cada modificación tributaria, pasó lo mismo con el IRPF en 2007, que decía que iba a destruir los incentivos para trabajar, que se iba a generar toda clase de catástrofes económicas, que no pasó, porque siempre se argumenta eso, siempre se argumenta que el cambio tributario va a destruir el incentivo para trabajar, para invertir, para ahorrar, y eso después no pasa. Entonces, lo que esta evidencia muestra, más reciente, es que hay amplio margen dentro de un sistema de producción como el nuestro, capitalista, para que siga siendo dinámico, con niveles de desigualdad sustancialmente menores que los que tenemos, como muestran numerosísimos ejemplos del mundo que hay países muy dinámicos económicamente, con niveles de desigualdad mucho más bajos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar en Uruguay. Gracias, Mauricio, por la visita a la mañana de La Diaria. Fue un placer. Hasta la próxima. Así termina nuestra primera entrevista de hoy con Mauricio de Rosa, doctor en Economía, con quien abordamos asuntos vinculados a pobreza, a desigualdad y también discusiones abiertas y planteadas en este momento en nuestro país. Como siempre, como todos nuestros contenidos, ustedes lo podrán revisitar o volver a ver, escuchar en YouTube, donde todos los contenidos de la programación entera de La Diaria Radio quedan a su disposición. Ahora hacemos una pausa y esperamos a Mariana Cianelli porque vamos a repasar noticias con ella, vamos a leer sus mensajes, hay mucha sugerencia de libros en esta jornada y vendrá en un ratito Lucas Silva para hablar de cómo sigue la investigadora sobre Cardama a nivel del Parlamento, pero sobre todo qué pasos tiene previsto el gobierno hacer ante la justicia, porque hay novedades. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Las 10:05 de la mañana, las 10:05 de la mañana de La Diaria, momento de noticias. La justicia intimó al Ministerio del Interior a entregar un documento con información sobre el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi al proyecto universitario Cruzar de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. La jueza de lo contencioso administrativo, María Eugenia Ferrer, dictó la condena que obliga al Ministerio a entregar el documento del 31 de julio de 1975, que estaba bajo reserva, y otorgó
otorgó un plazo de 72 horas para hacerlo, salvo que se acredite en legal forma que el documento fue remitido a la Fiscalía de Lesa Humanidad, algo que había declarado el Ministerio de Interior previamente. La decisión de la jueza llegó luego de una acción de acceso a la información pública promovida por el Proyecto Cruzar, del que hablamos recién, en conjunto con el Centro de Archivos y Acceso a la Información, CAINFO, y se hizo tras varias respuestas insatisfactorias por parte del Ministerio del Interior. Se lanzó el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se define como una iniciativa para mejorar el bienestar de la población, fortaleciendo las capacidades productivas, tecnológicas y humanas. La estrategia será liderada por la OPP, mientras que la Agencia Nacional de Desarrollo también tendrá incidencia en este proceso. Hablamos de la ANDE. Además, el proceso prevé que se instale una conducción tripartita de la que formarán parte el PIT-CNT y la Confederación de Cámaras Empresariales, además del Estado, ya que tanto el movimiento sindical como la Confederación de Cámaras en 2024 habían impulsado esta iniciativa de ir por una estrategia nacional de desarrollo. Como decía, los ejes centrales de la estrategia serán productividad, competitividad y sostenibilidad, y para el periodo septiembre-diciembre de este año se estima la implementación y ejecución de propuestas acordadas, mientras que desde el año 2027 se va a llevar adelante su seguimiento, evaluación, perspectiva y revisión correspondiente. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, defendió la decisión de concretar la instalación de una planta de energía solar en Río Negro, en ese departamento, y aseguró que eso no implica que se abandone la posibilidad de hacer algo similar en Durazno, departamento que se había manejado inicialmente para la instalación de este emprendimiento puntual. A un mes de que el presidente de la República, Yamandu Orsi, y Cardona anunciaran una convocatoria a ahorristas para financiar la inversión de una planta de energía solar en el predio de UTE de Baigorria, Durazno, la ministra confirmó la decisión del presidente de llevar a esa misma planta con ese mismo esquema de negocio a Río Negro. La decisión se tomó debido a que el intendente de Durazno, que pertenece al Partido Nacional, Felipe Algorta, resolvió el comienzo del plan de localización de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y la suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones justamente en la zona en la que el gobierno tenía previsto instalar esto, que ahora irá a Río Negro. Sí, Algorta propuso que el parque se traslade a 550 metros del predio original en otro padrón de UTE, y entrevistado ayer por la Diaria Radio aseguró que el gobierno departamental está dispuesto y a favor de que se construya un parque solar en Baigorria, pero que en el proyecto original estaba planteado hacerlo en el terreno más preciado para el destino turístico y natural que tiene el pueblo. También dijo en otros medios de comunicación Algorta que entiende que el gobierno ha terminado generando una especie de juego político que en este caso, según su visión, perjudica a su departamento. ¿Qué respondió la ministra? Bueno, Cardona dijo que la decisión no implica suspender las conversaciones con Durazno, sino que se está buscando cumplir con el cronograma del plan de expansión de UTE, y por eso van a ir primero a Río Negro y luego van a seguir trabajando sin ningún problema la posibilidad de que haya un emprendimiento similar en Durazno. Otro tema, el PIT-CNT definió quiénes serán las 3 personas a cargo de la oratoria durante el acto del 1 de mayo, que se va a desarrollar en Montevideo en conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, y además se evalúa convocar un paro general parcial para mayo-junio. La oratoria en el acto del 1 de mayo que se va a realizar en Montevideo, porque recordemos que en el interior también, en distintos lugares, ¿no? A veces más de uno por departamento, hay otros actos, pero con respecto al acto central, el de Montevideo, en la oratoria van a participar Natalie Barbé, que es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, o sea, el sindicato del BPS, José Lorenzo López, que es secretario general del PIT-CNT y de COFE y presidente del Sindicato de Trabajadores de INAU e INISA, y además Javier Díaz, que es vicepresidente del PIT-CNT y secretario general del ZUNCA. Como decía en el inicio, la Mesa Representativa Nacional del PIT-CNT resolvió trasladar a los sindicatos la posibilidad de que se realice una movilización con paro parcial para fines de mayo o principios de junio para dar continuidad a la plataforma reivindicativa de la Central Sindical. Volviendo al dato de que van a hablar en el acto del 1 de mayo de Montevideo, Barbé, López y Díaz, también hay que aportar, porque esto hace a la cuestión política interna del PIT-CNT, que pertenecen cada una de estas personas a distintas corrientes, ¿no? Hay un juego de equilibrios. Exacto. Claramente ahí. Son las 10:10, estamos repasando noticias. De 9 a 11, la mañana de la diaria.
14 grados 4 décimas, dice Inumet, hay en este momento en Montevideo. Sí, lo que está previsto para el resto del día es que suba un poco la temperatura, pero no tanto, unos 19 grados de máxima, pero la buena noticia es que no se esperan lluvias. La mañana de la diaria. Y esta jornada ha sido riquísima en mensajes porque, claro, con la historia de los libros, ¿no? Yo mostré un par que estoy leyendo, que leí hace poco. Lo mismo hizo Mariana, porque es la fecha internacional, Día Internacional del Libro. El mes que viene será el Día Nacional. Bueno, con motivo de esto llegaron muchos mensajes, tantos que en este bloque de noticias le hicimos un suplemento, ¿no? Le reservamos un espacio a la lectura de mensajes. Sí, nos manda, por ejemplo, Carmen de la Paz, que está leyendo Memoria del Fuego, releyendo, en realidad, Memoria del Fuego de Galeano y Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. También nos cuenta que en Cataluña hoy es San Jordi, que tienen una, digamos, la festividad consiste en intercambiar libros y flores por el Día Internacional del Libro. Después también nos manda Mabel de la Comercial, que está leyendo Sonsoles Ónega, Llevará tu nombre, se llama el libro. Después sigo buscando algunos de los mensajes, porque entre medio se mezclan los mensajes de la última entrevista que tuvimos con Mauricio. Después otro oyente nos cuenta que está leyendo a Rosenkopf, Las agujas del tiempo, de Mauricio Rosenkopf, entre otros tantos mensajes que van llegando. Que lo he leído. Que estoy filtrando, viendo. Después hay otro, nos mandan también muchas fotos de Ian McEwan, Cáscara de Nuez. Nos saluda la abuela Marta de Villa Española. Qué grande, Marta. Bueno, yo sumo un mensaje más con lecturas que llegan desde la audiencia. En el caso de Roberto, nos dice que está leyendo Vendedores de Cuchillos, que es el libro que hace poco publicaron Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne, que justamente alude a la problemática del lavado de activos y está muy vinculado hasta en su título con lo que dijo en este mismo programa hace bien poco Gil Iribarne con respecto a declaraciones del ex ministro de Economía y Finanzas del anterior gobierno, no del anterior, del otro, ¿no? Década del 90 del Partido Nacional, Ignacio de Posada. Así que es un libro muy vigente en la discusión pública, te diría. Otro mensaje que nos manda Bruno, nos manda un libro de Amélie Nothomb, se llama, perdón mi pronunciación, Fiancé. Es una autora belga, cuenta que se crió en Japón y describe un salto cultural impresionante con la cultura japonesa. En el libro ella se va a casar con un chico de familia tradicional, final inesperado, gracias por no spoilear. Está escrito en primera persona. Hablando de finales, cuando lleguemos en 45 minutos al final de este programa, vamos a elegir una canción que tiene enganche con algunos de los muchos libros y autores, fundamentalmente, que hemos mencionado. Y hablando de libros, ¿se escribirá algún día un libro sobre el caso Cardama? Yo no lo descartaría. Habrá que preguntarle a quién viene ahora. ¿Lucas Silva estaría dispuesto a escribirlo? Porque información tiene. Y va a hablar de eso. Yo no sé si va a ser un libro sobre Cardama, pero en el próximo bloque va a hablar de eso. Así que quédense. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9.
Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. 10:17 de la mañana, 10:17 de la mañana de la diaria. Más mensajes con respecto a libros. Estoy leyendo El Shah de Kapuscinski. Nos dice Mónica, que escribe desde el Reducto, y claro, alude al Shah de Persia y conecta con Irán, ese país del que en este momento en particular se habla mucho y está asociado a la etapa previa a la revolución que le dio, que inauguró la etapa que vive actualmente Irán en términos de su gobierno y su sistema de gobierno y su lógica teocrática también. Así que es un apunte interesante para conectar este presente con la historia de la etapa exactamente anterior. ¿Qué estará leyendo Lucas Silva? A ver, Lucas está en esta mesa, va a dar información con respecto a cómo sigue la cuestión Cardama, va a dar aquí información que todavía no se ha publicado en la diaria, así que a seguirlo con atención, pero además también está leyendo alguna cosa. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Martín? Buen día, gracias por la invitación. Por favor, esto no es una invitación, es una sección fija. Claro, no es que vas a venir una vez cada tanto, ¿no? Que vas a venir toda la semana. Los miércoles, pero bueno, esta vez hubo un cambio, un ajustecito. A ver, a nosotros, si venís miércoles, jueves, no nos cambia tanto. Bien. Lo que sí nos parece importante es que esto lo asumas como una obligación, incluso, no como una invitación. No, por favor. Bien. 2 veces por semana, incluso, si hay que venir. No bueno, muy bien. Aquello de te dan la mano y agarrás el brazo. Ahí va, algo con gusto, con gusto. Con gusto. Para empezar, ¿qué estás leyendo? Porque algo me dijiste en la pausa. Bueno, ahora estoy leyendo Anatomía de un Instante, que lo tenía pendiente. Vi la serie de Javier Cercas, del escritor español, que había leído alguna otra cosa de él, y me gusta mucho porque creo que también utiliza las herramientas del periodismo y lo lleva a otro nivel, y eso me gusta mucho. Y bueno, estoy empezándolo, sí, vi la serie que salió el año pasado, y ahora estoy con el libro, que no lo tenía pendiente. Aclaremos de qué se trata, ¿no? Es casi que la disección de una imagen fundamental de la historia política de España, de la historia política moderna, se puede decir, en el sentido de que es luego del franquismo, cuando estaba en el gobierno todavía Adolfo Suárez, o sea, se iba cerrando esa etapa de transición, y hubo un intento de golpe de Estado, el famoso Tejerazo, que incluyó que un militar de apellido Tejero, que murió hace bien poquito. Hace poco, hace 2 meses. Exacto. 2 meses. Ingresar armado al Parlamento español, efectuara disparos. Entonces, bueno, ahí Cercas detiene la imagen, que aparte está registrada porque había cámaras, ¿no? Eso se puede encontrar en YouTube, en la actitud de algunas personas centrales. Adolfo Suárez, que estaba ahí porque ese día iba a dejar su cargo, sí. Pero también Carrillo, el histórico líder del Partido Comunista Español, que en ese tiempo era una fuerza central de la oposición, ¿no? Y a partir de eso, bueno, el libro se desarrolla y es una crónica, como dice su título, recomendable. Y Gutiérrez Mellado, que es el otro, hay 2, Carrillo y Gutiérrez Mellado, son los que se quedan junto con Suárez parados, digamos, el resto de la gente cuando irrumpen los militares ahí en el Parlamento, son los que se quedan parados y el resto se queda escondido. Y es interesantísimo porque también habla mucho de la cobertura de los medios. Eso lo estaba filmando, eso que nosotros se ve ahora, esa captura, digamos, que puede verse en YouTube del momento, del instante, como dice Cercas. En realidad se transmitió 12 horas después, o sea, la televisión española lo estaba filmando, y lo que para mucha gente fue como verlo en vivo, y de alguna manera se convirtió en aquello de ¿dónde estabas en el momento de? En realidad se transmitió 12 horas después. Estamos hablando del año 81, era un poco la tecnología de ese momento permitía eso.
febrero del 81, que es un gran momento. Bueno, el libro lo estoy empezando a leer, así que no te puedo decir mucho, pero le tengo mucha fe porque Cercas me encanta. No sé, Soldado de Solamina me parece tremendo libro también, y lo que he leído de él me gusta mucho. Y bueno, aprovecho para recomendar otro que también en la era han salido cosas, que es Fortuna de Hernán Díaz. Ajá. Es un gran libro. Ahí el contexto es más el ascenso de un millonario a partir de la crisis del 29. Es un escritor argentino, sueco, estadounidense, que ganó varios premios, creo que el Pulitzer, si no me equivoco. Y está muy bueno ese libro. Fortuna de Hernán Díaz. Muy bien. Con respecto a Cardama, no sabemos si habrá libro. Eso lo determinará cómo siga esto hacia adelante, pero hay información nueva, reciente para dar, que has estado trabajando en las últimas horas, porque le llegó documentación al fiscal Alejandro Machado, documentación nueva, ya nos dirás de qué origen o con qué origen, y bueno, me interesa preguntarte por eso, por la documentación que recibió Machado, que es quien está tramitando la denuncia que se hizo de parte del Estado uruguayo, y también que aproveches esto para, bueno, hacer un redondeo de en qué etapa se encuentra la investigación. Exacto. Es un tema arduo, como decíamos alguna vez en otra columna anterior, tuvimos que empezar a aprender sobre quillas, cavernas maestras, términos que claramente con los que no estamos familiarizados, pero sí, en este caso vamos a invertir un poco el orden. Generalmente venimos acá a esta mesa a comentar noticias que ya se publicaron en el diario. En este caso voy a comentar algo que vamos a publicar en el Correo de la Tarde y que seguramente llegue mañana al Diario de Papel, y que tiene factores, sí, es bastante novedoso y noticioso, digamos, y creo que no ha salido publicado en otro lado. Ayer de tarde la Presidencia de la República de alguna manera hizo una ampliación de la denuncia que ya había presentado hace algunos meses, con un documento que es muy importante, que va a ser muy importante en esta causa, que son las conclusiones de la investigación administrativa. Ese material todavía no estaba en la Fiscalía, se entregó acá en la sede de Cerrito y Misiones, acá bien cerquita, en el piso quinto, que es donde están las sedes de delitos económicos, las 3 fiscalías de delito económico y además la de lavado de activos, y lo pudimos confirmar tanto en Presidencia como en la Fiscalía. Este material se entregó ayer, se había pedido turno antes de la Semana de Turismo, y finalmente se concretó esta instancia ayer, que consiste básicamente en entregar un material que ya al Parlamento había llegado, que los legisladores que están en la comisión investigadora del caso Cardama ya tenían. Y es una investigación administrativa que, de alguna manera, tanto nosotros como otros medios han ido publicando de qué va y cuáles son las principales conclusiones de este trabajo que hace la Oficina Nacional del Servicio Civil a pedido del Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo nuevo que se desprende de eso? Lo nuevo en realidad es que la Fiscalía ahora lo tiene, ¿no? La Fiscalía lo va a empezar a investigar, y la Fiscalía de alguna manera lo suma a una carpeta investigativa, en la que ya había una denuncia que todavía no se conoce, que llegó como confidencial. Los contenidos de la denuncia en sí no se conocen, están como confidenciales. En el Parlamento este lunes hubo una discusión bastante intensa, digamos, entre gobierno y oposición sobre el alcance de esa confidencialidad, porque también eso después quedan versiones taquigráficas y hay que ver qué se puede decir y qué no se puede decir, qué se puede divulgar en ese ámbito parlamentario. Pero básicamente la investigación administrativa lo que ya determinó es que primero hay como una serie de valoraciones más generales del caso. Por ejemplo, dice que la adjudicación a Cardama se tomó por decisión política y sin criterios técnicos. Eso ya sitúa como en un terreno de la discrecionalidad cómo fue el proceso hay una conclusión de un organismo como Servicio Civil que dice que básicamente que la decisión de elegir a Cardama dentro de un grupo de oferentes fue por una decisión política. También concluye este trabajo que la adjudicación no midió riesgos operativos, financieros y contractuales. También dice que el astillero español tuvo acceso a observaciones internas que había realizado el Ministerio de Defensa Nacional en su momento, a la primera oferta que presentó, y que a partir de eso pudo mejorar lo que proponía. Es una ventaja comparativa, digamos. De alguna manera lo que concluye es que había una línea directa entre algunos jerarcas públicos, que habrá que investigar quiénes son, y la empresa, que pudo saber, tuvo acceso a información privilegiada, digamos, y de esa manera mejoró su oferta. Después también concluye esta investigación administrativa que las autoridades del Ministerio de Defensa de aquella época, entre ellos el ex subsecretario Rivera Elgue, visitaron solamente las instalaciones de Cardama. Había
se constató que había muchas invitaciones de otros astilleros que estaban en la competencia y no se concretaron. Solamente se visitó al astillero que está en España. Después, otra conclusión que también es muy relevante es que la administración contrató al estudio del Piazzo y las recomendaciones, que eso también fue público en algún momento, porque el propio estudio del Piazzo de alguna manera entregó información a la torre ejecutiva sobre los chats, las conversaciones de WhatsApp que tenía el titular del estudio del Piazzo con el ex director de recursos financieros, Damián Galó, que todas las advertencias nunca se tuvieron en cuenta, básicamente, por decirlo de una manera que se entienda, y que las sucesivas prórrogas que se fueron entregando a Cardama no tienen ningún sustento jurídico claro, y son todas cosas que estoy casi que entrecomillando, no son conclusiones mías, sino que están incluidas en este documento que ingresó ayer a la Fiscalía. Esto del estudio del Piazzo, no sé si te acordás, Martín, pero fue como un tema bastante comentado, hicimos columnas sobre eso. Te invito a escuchar uno de los tantos audios que publicó en un momento el semanario Búsqueda y que fue noticia hace poco tiempo y que tiene que ver con las comunicaciones, repito, entre el titular del estudio del Piazzo y Damián Galó, que es una persona muy relevante en toda esta historia, y ahora voy a desarrollar por qué. Sí, a ver, originales son. Lo que pasa es que seguimos sin saber si el que firma es el que dice ser y si tiene facultades para comprometer, para otorgar la garantía. Tiene ahí algún apostillado con un certificado notarial, pero que no dice nada, que dice que el documento tiene un contenido legítimo. Sí, ya sé que tiene un contenido legítimo. Lo que quiero saber es si el que firma dice ser el que es y tiene facultades para representar a la institución que representa para otorgar la garantía. Es como mucho papel, como que aparenta cuando lo abrís que cumple, pero después empieza a ver el contenido y no. Pero te repito, mañana te paso el detalle y creo que lo mejor va a ser que yo hable con el abogado de él, porque creo que Cardama va a los ponchazos, tirando lo que le parece. Y la verdad que es preocupante, pero capaz que tendría que hablar directo yo con el abogado, que un abogado de estas cosas la va a entender perfecto, o sea, pero te repito, prefiero, aparte de esto lo miré ayer de tarde y se lo dejé hoy temprano a Agustín y después salí, nunca volví, pero quedamos que íbamos a hablar mañana con Agustín. Y sin que yo le dé mi opinión, quiero saberla a él y pasar un poco raya en limpio y te paso y hablamos, dale. Bien. O sea que esto era lo que desde el estudio del Piazzo le decían a Galó, que fue director de recursos financieros del Ministerio de Defensa Nacional durante el periodo pasado y se desempeña actualmente a través de un pase en comisión en el despacho del senador del Partido Nacional, Javier García, que fue el ministro durante la mayor parte del tiempo del periodo anterior. Sí, sí. De hecho, este es un audio, pero hay una larga conversación por WhatsApp que mantienen Galó y el titular del estudio del Piazzo, que básicamente va todo en el mismo tono, ¿no? El Piazzo, y también de alguna manera cuando uno lo lee, entiende por qué el Piazzo también tiene la necesidad luego de llevar este material, como para decir, bueno, miren que yo avisé, yo esto lo dije en sucesivas oportunidades, y también ahí empieza a ser interesante cómo, cuando uno mira las fechas y las cosas que va diciendo Galó, cómo de alguna manera, mientras se estaban dando los resultados electorales que de alguna manera ya indicaban en primera vuelta que el Frente Amplio volvía, que el presidente Orsi iba a ser presidente, y las fechas tienen mucho que ver en esto. ¿Y por qué? Insisto, porque hay comunicaciones en las que Galó le dice, este señor español está un poco ansioso, al otro día del resultado electoral insiste en esto, insiste en que hay que mover rápido este expediente de alguna manera porque tenemos que liberar los pagos antes de que cambie el gobierno. Y eso, si uno entra a mirar las fechas, como que también entra a cerrar por qué había tanta insistencia. Y en definitiva, ese material también se llevó un pendrive con todas estas conversaciones a la Fiscalía. Y hay alguna diferencia entre la Fiscalía y las actuales autoridades de gobierno sobre la validación y qué tipo también de trazabilidad tiene que tener ese material. Y hay, según pudimos averiguar ayer, está la policía científica un poco a cargo de validar que estos audios sean legítimos, que se puedan.
En la Fiscalía no cerró mucho la historia de cómo se presentó eso y se están intercambiando mensajes entre los denunciantes, digamos, que son las actuales autoridades y la Fiscalía, para ver, bueno, esta conversación efectivamente salió de estos teléfonos. Hay como una parte más, eso de una labor que está haciendo la policía científica para que eventualmente cuando esto se lleve a juicio no sea de alguna manera cuestionada su legitimidad y su veracidad. Todo esto pasa a nivel de el avance de la causa en la estructura de fiscalía, ¿no? Con la información que aportabas al comienzo, muy importante en el sentido de que el resultado de la investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Defensa el año pasado ya está en poder del fiscal Machado, cosa que no había pasado hasta hace muy poquito tiempo. Ahí hay un elemento nuevo que el fiscal tiene. ¿Ibas a aportar algo más? No, que otra cosa importante que no terminé de decir sobre que está incluida en la investigación administrativa, que es una conclusión muy relevante, es que Galó, este funcionario que decíamos que era el que de alguna manera estaba pidiendo que se apurara el trámite, ya se dispuso un sumario, o sea, esto fue hace poco, en base a esta investigación administrativa, la ministra de Defensa Lasso dispuso un sumario administrativo, el inicio de esta nueva etapa, porque él sigue siendo funcionario público, y además dispuso que esta ampliación, una ampliación de esta investigación administrativa. Porque ¿qué pasa? Además de alguna manera concluir que Galó tuvo una participación muy relevante en todos estos hechos irregulares, también hay una diferencia en las declaraciones que dan dos personajes que son importantes en esta historia, que es el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y Ruiz, que era la persona que estaba a cargo de material naval, digamos, ¿no? Hay un cruce de opiniones que uno lo ve en el material que se entregó ayer a la Fiscalía y claramente dicen cosas distintas vinculadas al llamado Hito B, que eso fue en plena transición de gobierno, ya en 2025, y dicen cosas que, bueno, ahí de alguna manera se tiran el fardo de uno al otro sobre cómo se liberó ese segundo pago. Y es un momento muy importante en esta historia porque es un pago de 8,2 millones de euros que de alguna manera dejó atado también por un tema del Banco República, el Banco Alemán y cómo se dan estos mecanismos de pago. O sea, el Estado uruguayo de alguna manera fue pagando en la medida que la empresa mostraba que iba cumpliendo con estos hitos que están en el contrato original. Lo que iba certificando la empresa Lloyds, la empresa internacional, decía tal hito se cumplió, entonces el Estado uruguayo estaba obligado a depositar el dinero. Y el Banco República le mandaba al Banco Alemán y finalmente Cardama terminaba cobrando. ¿Qué pasa? El 27 de febrero se autoriza este llamado hito B y de alguna manera por las fechas hay una diferencia clarísima entre lo que declara Wilson y lo que declara Ruiz. Wilson dice, en una parte de la declaración, dice Ruiz aceptó que esto estaba cumplido, que la empresa estaba cumpliendo, y en su declaración, que está textual en este documento, lo que dice el contraalmirante Ruiz es que se enteró al otro día. Ya se había liberado el pago y él no llegó ni siquiera a ver lo que se establecía en esa habilitación para el pago de la empresa. Ahí, esto implicó que la Oficina de Servicio Civil, de alguna manera, al tener estas dos declaraciones de dos funcionarios militares de tan alto rango, bueno, va a ser un careo. O sea que se amplía esta investigación administrativa, o sea que lo que llega a Fiscalía es una parte de las conclusiones, falta que se haga el careo, que no sabemos si se hizo o no todavía, pero va a haber un careo entre las dos opiniones y esta ampliación de la investigación administrativa va a estar muy focalizada en estas dos personas. Ahora quiero pasar a lo que está ocurriendo en el Parlamento, donde está instalada ya hace varias semanas, o desde hace varias semanas, una comisión especial destinada a investigar el proceso de compra de las dos lanchas patrulleras OPB, que como se sabe, producto del acuerdo político al que arribaron oficialismo y oposición para su conformación, empezó dedicándose a investigar, por decirlo de alguna manera, hechos muy anteriores a la compra de las patrulleras a Cardama y que ahora, por lo que sabemos, porque ha ido avanzando cronológicamente, está llegando precisamente a los momentos en los que estaba en funciones el gobierno anterior y se estableció el vínculo con Cardama. ¿Qué es lo más reciente que se puede resumir de lo que se discutió, si no me equivoco, el último lunes, cuando sesionó esa comisión especial? Este lunes en realidad no hubo ninguna visita, digamos, no fue citado ninguno de los involucrados. Veníamos de una seguidilla de sesiones de esta comisión en la que habían asistido militares y excomandantes en jefe de la Armada para contar cómo había sido la discusión sobre las patrulleras oceánicas previo a 2020.
por decirlo de una manera resumida. Eso fue un poco la solicitud de la oposición, de la actual oposición de gobierno, para ir por orden cronológico, ¿no? Como que la pauta que se estableció dentro de la comisión es empezar por lo que había pasado en 2015, cuando se empezó a discutir cómo había sido la discusión sobre las patrullas oceánicas durante los gobiernos del Frente Amplio. Este lunes no hubo asistencia porque se preveía que empezaba, siguiendo ese orden cronológico, ahora sí a ingresar en el terreno en el que Cardama ya de alguna manera empiezan los contactos con el gobierno de la calle Pou, con el Ministerio de Defensa que estaba a cargo de Javier García, y eso generó una discusión más, ¿cómo decirlo?, utilitaria, digamos, o de cómo bajar a tierra el orden, ¿no? La actual oposición de alguna manera pidió empezar por la actual ministra Lasso y por las autoridades que están ahora al frente del Ministerio de Defensa, como para poner un poco el foco. Queda claro ahí, si uno lee la versión taquigráfica, yo ayer la leí, es una versión taquigráfica muy larga, ahí más o menos ves quiénes son los que están un poco a cargo de la defensa de ambas posiciones. Por un lado está Pablo Abdala y Gabriel Gianoli del Partido Nacional, que están como un poco a cargo de la defensa de cómo fue el proceso de compra, y otros legisladores, por ejemplo Garlo, Sabini y Brenta, son varios que están como un poco, a pesar de que es una comisión amplísima porque es bicameral, son un poco las voces cantantes de un lado y de otro. Y ahí hubo una discusión bastante álgida, digamos, bastante dura e intensa, sobre el orden, sobre por dónde empezar. Digamos, si empezar por las actuales autoridades, que tenga que ir la ministra Lasso y sus asesores, los inspectores que están en Vigo, o si empezar por un poco lo que está en el foco de esta investigación administrativa, es decir, el propio Armando Castañebat, el propio Galó, la gente que participó un poco en la decisión, de contratar los servicios de Cardama. Finalmente se votó y como el oficialismo tenía mayoría, el lunes que viene el primer citado va a ser justamente de quien hablábamos recién, el excomandante Jorge Wilson. O sea que el lunes que viene debe comparecer Wilson. Acá en realidad lo digo y lo pongo entre signos de interrogación al mismo tiempo, porque es una comisión parlamentaria, no está obligado a comparecer y no sé hasta qué punto hay certezas con respecto a si irá o no al Parlamento. Claro, ahí hay diferencia de lo que vaya a suceder en Fiscalía, que una cosa que no te mencioné, pero en Fiscalía no hay todavía citaciones. Es probable que a posteriori de esta nueva prueba que se presentó ayer sí se establezca algún cronograma. Ahí sí tendría obligación de ir cualquier citado o eventualmente formalizado imputado, pero a la comisión parlamentaria claramente no puede ir o no puede ir. ¿No hay datos con respecto a lo que va a hacer aún? No, de hecho sería muy interesante estos días llamar a Wilson para preguntarle un poco si está dispuesto a ir a comparecer. Hasta ahora las personas citadas han ido, es cierto que tampoco han tenido este nivel de exposición como tuvo el comandante Wilson, y tal vez, supongo yo, por ejemplo, puede ser que él esté a la espera un poco de cómo termine el careo, este careo que mencionábamos recién con el contraalmirante Ruiz. Esa puede ser una excusa posible. Pero en el caso de Fiscalía, tampoco está claro cuándo sería citado. Y si sería, suponemos que después de este lunes, ¿no? Lo que está claro es que por las dos vías, Wilson está y estará en el centro de la discusión. Sí, y que ya de alguna manera tenemos claro qué ha dicho Wilson y cuáles fueron los argumentos, porque en este documento que se presentó ayer en la Fiscalía, en la investigación administrativa, si uno la lee en detalles, que es un documento también de 80 páginas, con muchos detalles técnicos, pero también hay algunas señales, digamos, de Wilson. Te puedo citar una concreta que para mí la subrayé porque me pareció interesante. El almirante Wilson ocupó el cargo de comandante jefe de la Armada justamente bien en el periodo de gobierno de 2020 a 2025. Y cuando los instructores de servicio civil le preguntan cómo había sido su relación, cómo había sido el inicio de las gestiones para la contratación de la compra de estas OPB, él declara textual: muchas de las propuestas las presentaron en el Ministerio de Defensa y otras en la Armada. En el caso puntual de Cardama, no recuerdo exactamente quién la presentó. En el año 2023, el ministro era Javier García. Esa es la declaración. O sea, no dice que fue el ministro García. Esto sí termina estando en las conclusiones de la investigación administrativa, donde sí, explícitamente se dice: después de entrevistar a todas estas personas, podemos decir que la propuesta de Cardama la presentó el ministro Javier García. Wilson no lo dice así, no lo dice, pero coloca el nombre de García cuando le preguntan por eso. En el caso puntual de Cardama, no recuerdo exactamente, que también es llamativa en algunos momentos
no, bueno, la vaguedad o la falta de memoria de alguien que estuvo tan cerca de todo el proceso, pero dice, sí, no recuerdo exactamente cómo fue, pero sí dice en el año 2023 el ministro era Javier García, lo cual es algo bastante obvio y todo el mundo lo sabía, pero de alguna manera dejó constancia que el ministro era Javier García en ese momento. Entiendo yo, si uno lee en el desarrollo de todo el documento, que lo está nombrando y está diciendo si efectivamente, está confirmando de alguna manera, sin confirmar, que el ministro García fue quien llevó la propuesta de Cardama. García es, por supuesto, como se sabe, senador, o sea que integra el Parlamento, no forma parte de la comisión especial, no forma parte, no es parte de la integración en representación de los partidos opositores, pero va a ser convocado. En algún momento dará sus explicaciones ante esa comisión. Sí, y también ha esbozado en algunas entrevistas, incluso cuando se ha divulgado, por ejemplo, este tema en la interpelación a la ministra Lasso, esa interpelación tan extraña que fue un poco espejo, ¿te acordás? Hace algunos meses, él también cuestionó que no estuvo citado en esta investigación administrativa. Como que las autoridades políticas del Ministerio de Defensa no fueron citadas como otros militares. Si uno lee, hay un montón de militares que dieron declaración. Hay una muy recordada que es la de Gustavo Musso, que fue la primera persona que puso sobre la mesa el tema de que a Cardama no la veía por ningún lado. Hizo una declaración de 4 horas en esta investigación administrativa y es muy detallado desde lo técnico, pero también desde lo financiero, porque Musso fue una persona que de alguna manera dijo, no cierran los números. Esta es una empresa que no solo no construye este tipo de patrulleras, sino que además no tiene solvencia financiera. Y es muy interesante todo el detalle de lo de Musso, pero bueno, básicamente han sido militares, el propio Galó y otras autoridades como Rivera Elgue, por el viaje sí declaró la investigación administrativa, pero no declararon ni Javier García ni Castaing de Bat, y fue algo que el Partido Nacional de alguna manera criticó, ya hace tiempo que viene atacando a cómo fue el proceso de esta investigación administrativa. Han planteado explícitamente que no tiene ninguna legitimidad. Pero bueno, en definitiva, la legitimidad o no también ahora pasa a depender un poco de Fiscalía, que es donde ingresó esta prueba. Lo que comentaste hoy, el resumen de esto, para empezar con la llegada de los resultados de la investigación administrativa al despacho del fiscal Machado, va a estar publicado en la diaria dentro de bien poco, así que se podrá ampliar vía escrita, digamos, ustedes podrán leer esa nota. Y si el lunes que viene va a estar, o por lo menos se va a desarrollar la sesión de la comisión en la que debería estar, si es que acepta concurrir, el ex comandante en jefe de la Armada, Wilson, obviamente lo que deje esa sesión, que en tal caso sería muy importante, va a estar también en la diaria. Sí, y también seguramente empiecen a surgir voces de un lado y de otro, otra vez con la Fiscalía puesta, empieza a tener un rol más protagónico, en el caso Cardama, sin dudas, y hay un tema con los tiempos y con el lugar que ocupa justamente esta sede de delitos económicos, a cargo, como bien decías, de Alejandro Machado, porque de alguna manera en el oficialismo hay como una sensación de que no ha acelerado las citaciones. Yo, sin ser abogado de nadie, digo simplemente que recuerdo que la Fiscalía está en un momento de mucha presión política de un lado y de otro, eso es indudable, y que además hay un tema de la cantidad de casos que le han caído al fiscal Machado. Y te los repaso rápido, pero por ejemplo, tiene el caso de Larrarte, tiene el caso de República Ganadera, que son casos que además ya tienen plazos más concretos, sí, digamos, para llegar a la acusación. Y tiene otro caso que también quema, digamos, a cualquier fiscal le quemaría, que es la destrucción de documentos públicos en la torre ejecutiva, que es como ya archivó la parte de la entrega del pasaporte a Marcet, claro, pero está pendiente todavía en su sede penal, digamos, la investigación de la segunda causa Marcet, la segunda parte del caso Marcet, digamos, que sería la destrucción de documentos públicos, la posibilidad que cite al ex asesor Lafluf, la posibilidad real también que cite al expresidente Lacalle, y tampoco hay un cronograma claro, siempre se había hablado del año pasado, no sucedió, falta todavía ver si este año en algún momento se concreta ese cronograma de citaciones, pero es una fiscalía con muchos casos, porque además de esos conocidos hay 100 casos más, y yo creo que de alguna manera se empieza a sentir de un lado y de otro un poco, crítica, cuestionamientos al manejo y a los timing, al timing de la fiscalía para avanzar con las
causas, y desde la Fiscalía lo que dice, bueno, precisamos recursos, estamos como pasados de casos y estamos además un poco incómodos con tanta presión política. Claro, se entiende. Gracias, Lucas, por este raconto vinculado sobre todo a la cuestión Cardama, y esperaremos la información en los próximos días. Gracias a vos, Martín. Tiempo de pausa para que vuelva a la mesa Mariana Cianelli, porque seguiremos leyendo mensajes con respecto a lo que ustedes están leyendo, qué libros están leyendo o han leído recientemente, y nos iremos con música alusiva. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afiliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. 10:48 de la mañana de la diaria, bloque de recreo. Hemos decidido reiterar la propuesta de ayer que también le permitió a Mariana Cianelli reaparecer en esta mesa en la que da gusto estar, entre otras cosas, cuando uno mira hacia el puerto de Montevideo. No hay olas, es un plato, como se decía antes, el agua. Está quietísimo el Río de la Plata, por lo menos en la bahía. La bahía también tiene eso de que, y la infraestructura portuaria aquietan las aguas más de lo que de repente están en un día que capaz que tiene poco viento como este jueves, pero es preciosa la postal que tenemos. Sí, un día espectacular, el sol sigue a pleno. Bueno, este día es el Día Internacional del Libro o Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, entonces los mensajes siguen cayendo. La verdad es que hay mucha gente lectora que está escuchando, que está del otro lado. Al caso de Julio, que aparte está leyendo a alguien que forma parte de esta casa, porque nos cuenta que está leyendo La Bala, que es el libro de Antonio Ladra, que reconstruye una historia de la que es protagonista Pedro Crivari, que nos lleva a los tiempos de la dictadura, a un impacto de bala que recibió Crivari mientras era preso político. Y bueno, a partir de ahí
la historia avanza y invito a que la lean. Con Ladra hablamos de ese libro el año pasado. Sí, incluso que busquen en YouTube esa entrevista porque estuvo presente en el programa. Claro, de repente la entrevista inspira a alguien o motiva a alguien a adquirir el libro. ¿Tenés más mensajes? Muchísimos mensajes, voy a leer solo algunos. Ahora recién acaba de llegar, por ejemplo, Gustavo de Canelones nos cuenta que está leyendo a Butazzoni, varios libros de Butazzoni, Nosotros los Vencidos y Las Cenizas del Cóndor. Después también Pablo de Shangri-La nos cuenta que está leyendo 7 casas vacías de Samantha Schweblin, destacada escritora argentina, muy recomendable, varios la están nombrando. Mariana nos saluda y nos dice que está leyendo Odorama, Historia Cultural del Olor, de Federico Cuxo. Yo lo he visto, pero no lo he leído. Es ciencia, es historia, una genialidad, un autor vivo y activo. Interesante eso de la historia cultural del olor. Supongo yo, a ver, acá estoy talenteando porque no leí el libro y tampoco leí reseña del libro, pero supongo que una de las cosas que puede aparecer ahí es cómo a lo largo del tiempo lo que se considera válido o no, entre otras cosas con respecto a los aromas y hasta a los personales, ha ido cambiando. Y eso da cuenta, yo qué sé. Por ejemplo, hablando de libros, ¿no? En la historia de la sensibilidad, Barrán habla de cómo en el Uruguay de hasta mitad del siglo XIX, se permitía en términos de presentación personal, y esto también involucra a los olores, lo que luego a partir de la etapa más moderna y del higienismo empezó a estar vetado, ¿no? Sancionado socialmente, que está mucho más relacionado a cómo somos en este momento. Esas cosas ameritan miradas y es interesante que haya gente que las tome. Si es que esta autora, porque insisto que no leí ese libro, creo toma ese creo tema. que es argentino. Bien. Después también Martín de Pinamar nos dice que viene de leer a un tal Carlos Marx. Carlos Marx. El gran olvidado de la izquierda, dice, y ahora está leyendo un libro de Sandino Núñez, recién salido, que se llama El aire y lo sólido. Varios mensajes. Nos dice Roberto Aires Puro, que ahora está jubilado y nos hace una numeración de libros. Larga. Dice que está leyendo en este caso 7 libros, pero nos cuenta que está leyendo, hoy hablábamos de ese libro, Vendedores de Cuchillo, Mi hermano Lionel, El Corán y Territorios, por nombrar algunos. A Orwell también están leyendo. 1984, dice Fito de Médanos de Sol y Mar. No leí 1984, aunque es una obra referenciada. Todo el tiempo se la trae a colación y muchas veces se la relaciona con cosas que están pasando. Sí leí en su momento Rebelión en la Granja, ¿no? Hablando del mismo autor. Capaz que tenemos paño para un par de menciones más y nos iremos con música. Sí, uno más que me llega, Gabriel del Pinar, que está leyendo La agonía y el éxtasis de Irving Stone, que relata la vida de Miguel Ángel. Muy interesante y adictivo de no querer que se termine. Eso que pasa con los grandes libros. Llegan entonces muchas menciones de libros leídos o en plena etapa de lectura, digamos, y también algunas fotos a propósito del comentario que hacíamos con respecto a lo tranquilo que luce el puerto de Montevideo, las aguas del puerto de Montevideo. El puerto nunca se detiene en realidad. Llega una foto de Atlántida y dice, muy tranquilo el mar también en Atlántida. Bueno, hablando de mares y de puertos, ¿no? Uno de los varios autores y autoras que mencionamos es Juan Carlos Onetti. En realidad yo lo mencioné de arranque porque uno de los 2 libros que traje es escrito por él, Junta Cadáveres. Bueno, en realidad antes de Junta Cadáveres, como parte de la misma serie o la misma colección, uno de cuyos ejemplares tengo por acá, leí El Astillero. Y bueno, en esa palabra me posicioné al momento de elegir la canción con la que nos vamos a ir, porque El Astillero es el nombre de un trío musical, digamos así, de una banda uruguaya compuesta por Gárbara Kelian, Diego Presa y Gonzalo Denis, ¿no? El hombre por detrás de Franny Glass. Hace mucho tiempo compuso El amor anda suelto, ¿no? Y El Astillero la reversionó. Así que con toda esa vuelta aterrizamos en la canción que ya le deja pavimentado el camino a la segunda mañana, que vendrán instantes con Sofía Romano. ¿Te parece? Me parece, la escuchamos entonces. Nos quedamos con la canción, El Astillero, El amor anda suelto. Mañana a las 9 estaremos en contacto otra vez. Que pasen bien.